Pregunta número 28, que nos habla de los fármacos antiglaucomatosos. Antes que nada es preciso hacer una pequeña introducción general sobre el glaucoma crónico. El glaucoma crónico es una enfermedad muy frecuente, se estima que afecta aproximadamente al 1% de la población. De cara al MIR tenéis que tener muy claro, en primer lugar, que el glaucoma no es sinónimo de hipertensión ocular. El glaucoma es una neuropatía cuyo principal factor de riesgo, pero no el único, es el aumento de presión dentro del ojo. Y por lo tanto, medir la presión intraocular no es distinto que preguntarle a un paciente cuántos cigarrillos fuma. Quiere decir que la relación es una relación parecida a la que pasa entre el tabaco y el cáncer de pulmón. Es solo el factor de riesgo. En segundo lugar, tenéis que saber que para diagnosticar a un paciente de glaucoma es preciso, en primer lugar, medir la presión intraocular, porque como comentamos es el factor de riesgo más importante y va a estar casi siempre implicado, y mirar el nervio óptico. A medida que el paciente va perdiendo fibras como consecuencia del aumento de presión intraocular, el nervio óptico va excavándose, va aumentando esa excavación papilar fisiológica que tiene la mayor parte de los nervios ópticos, y pedir un campo visual. El campo visual mostrar el deterioro funcional del nervio óptico. El glaucoma se trata de forma escalonada, como casi todo en medicina. Vamos a distinguir de un modo sencillo de cara al MIR tres escalones. El primer escalón es el escalón farmacológico. Hay múltiples colirios comercializados para tratar el glaucoma porque es una enfermedad muy frecuente y además es una enfermedad crónica y por lo tanto, como os podéis imaginar, es una enfermedad que interesa a la industria farmacéutica. De cara al MIR tenéis que considerar o tenéis que conocer los dos colirios que se consideran hoy en día de primera elección: los beta-bloqueantes y las prostaglandinas. De los beta-bloqueantes tenéis que saber que han sido el tratamiento de primera elección del glaucoma crónico durante muchos años, pero que tienen un problema importante, es que están contraindicados en pacientes con patología sistémica por sus efectos secundarios sistémicos. Los beta-bloqueantes pueden producir y producen broncoconstricción y por lo tanto están contraindicados en pacientes con asma y EPOC, y por su efecto cronotrópico e inotrópico negativo están contraindicados también en determinados tipos de cardiopatías, ¿no? En un paciente cardiópata que tenga insuficiencia cardíaca, un bloqueo o una bradicardia no está indicado usar un beta bloqueante porque puede agravar su patología de base. Y por eso desde hace un tiempo disponemos de un grupo nuevo de colirios, que es el grupo de los agonistas de las prostaglandinas. Las prostaglandinas tienen una ventaja con respecto a los beta bloqueantes de que no producen efectos secundarios sistémicos, además bajan más la presión intraocular y por lo tanto son un colirio superior a los beta bloqueantes en este momento para tratar esta enfermedad. De las prostaglandinas tenéis que saber que los efectos secundarios son sobre todo locales, y es que las prostaglandinas van a producir hiperpigmentación iridiana, por lo tanto si un paciente se lo pone solo en un ojo puede tener con el tiempo una heterocromía de iris porque oscurecen el iris, y en segundo lugar también van a producir un aumento muy característico de las pestañas. En este caso nos preguntan por la respuesta correcta, y la respuesta correcta es la número 2, porque efectivamente los dos grupos farmacológicos que hoy se consideran de elección para tratar el glaucoma crónico son los beta bloqueantes y las prostaglandinas, como comentamos hace un momento. Pregunta número 30. En este caso se nos pregunta también acerca de los efectos secundarios de los fármacos hipotensores oculares. De cara al MIR es suficiente que conozcáis dos grupos farmacológicos. El grupo de los beta bloqueantes y el grupo de las prostaglandinas, porque son los fármacos que más usamos hoy en día para tratar esta enfermedad, son los fármacos que hoy en día se consideran de primera elección para tratar el glaucoma crónico. De las prostaglandinas, como ya os he comentado, tenéis que saber que no tienen efectos secundarios sistémicos, que los efectos secundarios son sobre todo locales y en concreto son efectos secundarios curiosos. En primer lugar, las prostaglandinas oscurecen el iris y en segundo lugar hacen crecer las pestañas, por lo tanto lo que se plantea en la opción número 5 es correcto. Los beta bloqueantes, como hemos comentado hace un momento, sí tienen efectos secundarios sistémicos. Los beta bloqueantes pueden producir
bradicardia e hipotensión por su efecto prolotrópico y neotrópico negativo, pero no producen broncodilatación, sino que producen broncoconstricción, y por eso están contraindicados en los pacientes broncópatas, en los pacientes con asma o EPOC. Por lo tanto, la respuesta incorrecta es la número 3. Pregunta número 31. Esta pregunta hace referencia al patrón de pérdida visual del paciente glaucomatoso. En el paciente glaucomatoso, los escotomas, las zonas de no visión, van a aparecer sobre todo en dos áreas. Al principio, en el área del hierro. El área de hierro es el área pericentral, es un área de forma más o menos arciforme y situada alrededor de la zona de edificación, alrededor de la mácula. Y también va a ser muy característico la aparición desde etapas muy precoces de la enfermedad del escalón nasal de Ronen, que lo veis aquí, veis ambos escotomas en la figura número B dibujados. Bueno, pues estos dos escotomas, el escalón nasal de Ronen y el escotoma pericentral, van a crecer y llega un momento en el que contactan. En ese momento le quedan al paciente dos zonas, dos islas de visión. Le queda un islote de visión central y un islote de visión temporal. Ambas zonas de visión se conservan hasta etapas muy tardías de la enfermedad. Por lo tanto, la opción incorrecta en el caso de la pregunta número 31 es la 5, porque el islote de visión central se conserva hasta etapas muy tardías de la enfermedad. Pregunta número 34. En esta pregunta vamos a repasar un poquito, otra vez por encima, el algoritmo del diagnóstico diferencial del ojo rojo, porque este es un tema muy importante de cara al MIR. Como comentábamos hace un rato, cuando un paciente viene a vernos con un ojo rojo, lo primero que hay que saber es si le duele o no le duele, porque si no tiene dolor ocular, sino solo molestia, sensación de cuerpo extraño, lo que presenta seguro es una conjuntivitis, en definitiva un ojo rojo leve, una conjuntivitis vírica o alérgica o bacteriana, pero en definitiva una conjuntivitis. Si el paciente tiene dolor, se abre un abanico más amplio de posibilidades. En este caso puede tener básicamente tres patologías: una queratitis, un glaucoma agudo o una uveitis. Y el diagnóstico diferencial se hace en primer lugar mirando la pupila. Si la pupila está dilatada, si la pupila está midriática, el paciente solo puede tener una cosa: un glaucoma agudo de ángulo estrecho. Y ni siquiera hay que terminar de ver el caso clínico, porque no hay otra posibilidad. En el MIR, midriasis más ojo rojo doloroso es sinónimo de glaucoma agudo de ángulo estrecho. Y con más razón si el paciente es hipermétrope, como nos plantean en este caso clínico. Por lo tanto, el paciente tiene un cierre angular, un glaucoma agudo de ángulo estrecho, y la respuesta correcta es la número 3. Pregunta número 35. En este caso, esta es una pregunta encadenada con la pregunta anterior, con la pregunta número 34. Nos preguntan cómo tenemos que tratar a este paciente, o dicho de otra manera, qué fármaco no debemos utilizar. Para entender este tipo de preguntas tenéis que tener una idea más o menos aproximada de la patogenia del glaucoma agudo de ángulo estrecho. Y para entenderlo es bueno que os fijéis en el esquema que aparece en el manual. Lo resume de forma muy clara. En primer lugar, el glaucoma agudo de ángulo estrecho se produce porque el humor acuoso se sintetiza en la cámara posterior del ojo y sin embargo se tiene que reabsorber delante, en la cámara anterior. Por lo tanto, tiene que pasar por ese espacio estrecho comprendido entre iris y cristalino, especialmente estrecho si el sujeto es hipermétrope. Cuando la pupila está en midriasis completa, totalmente dilatada, como podéis entender, no hay contacto entre iris y cristalino, y por lo tanto el humor acuoso puede pasar libremente hacia adelante. Y pues en situación de midriasis total es imposible un glaucoma agudo de ángulo estrecho. Cuando la pupila está totalmente cerrada, cuando la pupila está en una situación de miosis máxima, hay mucho contacto entre iris y cristalino, pero el iris está muy tenso y no se va a dejar deformar, no se va a dejar
empujar hacia adelante, y por lo tanto en situación de miosis es también imposible un glaucoma agudo de ángulo estrecho. Sin embargo, en situación de miriasis media suceden dos cosas. Por una parte, que existe cierto grado de bloqueo pupilar, cierto grado de contacto entre iris y cristalino, que impide que el humor acuoso progrese hacia adelante. El humor acuoso empieza a acumularse en cámara posterior, como veis en la figura número 2, y se produce un aumento de presión intraocular, bueno, más que de presión intraocular en cámara posterior, se produce un aumento de presión en cámara posterior que deforma el iris, que lo empuja hacia adelante, que lo abomba. Pues bien, la raíz de ese iris que se ha deformado, que se ha abombado, es lo que va a tapar el trabéculum y va a conducir a su subida tan desproporcionada de presión intraocular. Por lo tanto, y recapitulando, en situación de miosis total es imposible un glaucoma agudo porque no hay contacto entre iris y cristalino. En situación de miosis total hay mucho contacto, pero el iris está muy tenso y tenéis que pensar que es como una vela de un bajo para entender la patogenia del glaucoma agudo de ángulo estrecho. Pues en situación de miosis está muy tenso y no se va a dejar de formar, y en situación de miosis ya suceden dos cosas. Por una parte, cierto grado de contacto entre iris y cristalino que impide la progresión del humor acuoso hacia adelante, y además el iris está flácido, está destensado y se va a dejar distender, y es la raíz de ese iris que se ha abombado, que se ha venido hacia adelante, lo que tapa el trabéculum y produce ese cuadro de hipertensión intraocular tan desproporcionada. Por lo tanto, de cara a tratar una situación de este tipo, de cara a tratar un glaucoma de ángulo estrecho, los fármacos contraindicados son los fármacos pediátricos, porque es la miriasis, en concreto la miriasis media, lo que desencadena el episodio, y por ello la respuesta incorrecta es la número 4. Pregunta número 36. En este caso clínico, el protagonista es un niño de 7 meses de edad que viene refiriendo lacrimeo, fotofobia y blefaroespasmo. Estos síntomas son totalmente inespecíficos y pueden aparecer una serie de procesos oftalmológicos muy variados. Sin embargo, nos dan otro signo que es mucho más específico, y es que nos están diciendo que el niño tiene megalocornea, que tiene las córneas agrandadas. La megalocornea es propia del glaucoma congénito. Del glaucoma congénito tenéis que tener tan solo un par de ideas claras de cada vez. La primera idea es que desde el punto de vista patogénico, lo que sucede en el glaucoma congénito es que a nivel del ángulo camerular persiste una especie de resto de tejido que impide que el humor acuoso salga del ojo. Como el humor acuoso no puede salir del ojo, se produce un aumento de presión intraocular, y como el ojo del niño es mucho más elástico que el ojo del adulto, se va a dejar distender, y por eso el signo clínico clave que nunca faltará en el MIR es la megalocornea, aunque a veces lo podéis encontrar bajo el término buftalmos. Buftalmos y megalocornea son términos casi sinónimos, porque buftalmos lo que quiere decir es ojo de buey, en definitiva ojo grande. Y el otro aspecto interesante de cada MIR es el tratamiento. El glaucoma congénito se trata de forma quirúrgica. La técnica quirúrgica nos interesa mucho de cada MIR. Recibe el nombre de goniotomía y básicamente consiste en introducir un instrumento dentro del ojo, una especie de cuchillete, un goniotomo, para romper, para abrir esa membrana y permitir que el humor acuoso salga del ojo. En definitiva, recapitulando, dos ideas importantes del glaucoma congénito de cada MIR. En primer lugar, es el signo clínico clave que va a aparecer siempre la megalocornea, y esto es así porque el ojo del niño es mucho más elástico que el ojo del adulto. Y en segundo lugar, el tratamiento es quirúrgico y no médico, y esto es así porque lo que subyace es una disgenesia, una malformación del segmento anterior del ojo.